Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del... Así las cosas. Esto que para nosotros es una típica canción folclórica más para nuestros oídos, para nuestros hermanos venezolanos es prácticamente su segundo himno. La canción más popular de Venezuela. Se llama Alma Llanera y fue escrita por Rafael Bolívar Coronado, y de él vamos a hablar, ¿no? Junto con el músico y compositor Pedro Elías Gutiérrez, compuso esta música que se llama Alma Llanera, estrenada en Caracas el 19 de septiembre del año 1914. Fíjese usted, Sin embargo, el escritor consideraba esto: de todos mis adefesios, es la letra de Alma Llanera del que más me arrepiento. Decía, ¡Uy! ¡Qué statement! Bolívar Coronado. Sí. Bolívar Coronado jamás percibió en los años posteriores dinero alguno por la letra de esta canción tan popular en Venezuela. Tomate, y en todo el mundo, la regalo. ¿no? Ya que Pedro Elías Gutiérrez se atribuyó la autoría, aunque varios años después sus familiares cobrarían tales derechos. A raíz del éxito de Alma Llanera, el entonces mandatario, el presidente de Venezuela, Juan Vicente Gómez, lo premió con una beca a España, donde se convirtió en activo antigomecista. Muy bien. Era un bravo. Era un pendenciero, Era bravo. de los míos. Sin dinero ni trabajo, Bolívar convenció al poeta Francisco Villa Espesa, fíjate qué buen nombre, Francisco Villa Espesa, para trabajar como corrector en la revista Cervantes, dirigida por este último, es decir, por Villa Espesa. Fue despedido poco después, tanto por los errores ortográficos en su trabajo como por pasar algunos escritos propios como si fuesen de insignes escritores latinoamericanos. Ahí empieza su derrotero, atribuyéndole a famosos escritores inexistentes, por supuesto, sus propios textos. En 1916, luego del éxito de su zarzuela, como decíamos, se trasladó a Madrid. Allí escribió artículos literarios antigomecistas, anti el presidente que lo envió, para distintos periódicos, y trabajó de copiador de manuscritos en la Biblioteca Nacional de Madrid para la Editorial América, propiedad del escritor venezolano Rufino Blanco Fombona. Pero quizás el escándalo de Bolívar Coronado fue el de su estafa a Rufino Blanco Fombona, justamente, que era su propio editor, a quien por cierto parodió muchas veces mediante diversos apelativos como Fomborino Blanco Rufián, Robino Fombo Blancona, o Rufino Mata Blanconi, Rufino Negro Asesín, o Ventura Blanco Fombona. Es decir, se burlaba del editor, ¿no? Bolívar Coronado había sido contratado por Blanco Fombona como copista. Su trabajo consistía en transcribir manuscritos coloniales que reposaban en la Biblioteca Nacional en Madrid. Esas transcripciones serían regularmente publicadas por Blanco Fombona en la Editorial América. Durante un tiempo, Bolívar Coronado entregó puntualmente las transcripciones encargadas y cobró su sueldo. Pero en realidad nunca acudió a la Biblioteca Nacional. Según el prólogo de Oscar Reyes al libro seminal de Castellanos, la desgracia de Bolívar Coronado empieza cuando el escrupuloso Vicente Lecuna, gomero, es decir, adepto a Gómez, pero amigo a la vez de Blanco Fombona, le escribe a don Rufino a propósito de la transcripción de manuscritos coloniales, diciéndole, lo avisa, lo manda al frente, digamos, al copista. Claro, le dice, su copista de haber tenido un lapsus lingus imposible que el cacique Nicoroguán poseyese un burdel. Habría que ser serrallo, porque burdel es galicismo del siglo XIX, imposible en el español del siglo XVI. Cometió un error en una palabra, entonces la palabra burdel dispara la alarma. Sí. Y botón también, ¿no?
Blanco Fombona pasó noches enteras estudiando su origen sin éxito, hasta que finalmente mandó a revisar los manuscritos que Bolívar Coronado había consultado en la Biblioteca Nacional. Fue entonces cuando se percató de la travesura de su copista. Todos los textos que le había entregado eran completamente inventados. Oh. Al caer en cuenta, Blanco Fombona decidió buscarlo para matarlo, por supuesto, que era lo que se acostumbraba en la época ante tales afrentas. Afortunadamente no lo encontró, y cuando por fin lo encontró un tiempo después, ya se le habían pasado las ganas de matarlo. Así que... Entonces, el descubrimiento de Lecuna fue excepcional. En realidad, las parodias autorales de Bolívar Coronado eran tan ajustadas y verosímiles que logró que algunas de sus obras, entre comillas, fueran referidas por importantes investigadores posteriores, como por ejemplo El Llanero, estudio de sociología venezolana de Daniel Mendoza, que fue usado en las universidades venezolanas como libro de texto, siendo una de sus propias invenciones y falsificaciones. Sí, hasta lo usaban de libro de textos en las universidades. Sin embargo, su prolífica obra es siempre caótica y dispersa, aunque muy aguda. Algunos de sus textos han sido identificados como la biografía de Vladimir Lenin, titulada Lenin, justamente, publicada muy tempranamente en España en el año 1919, bajo el seudónimo de Jesús Castillo, porque esa era otra de las cosas que tenía él, que le gustaba tener seudónimos, es decir, le gustaba escribir muchísimo, y tenía como Pessoa, ¿no?, que tenía distintos alter egos, él tenía muchísimos seudónimos. ¿Como Caballero de Reinaldo? Claro, también. Pero resulta imposible encontrar alguna coherencia en sus intereses literarios. Durante muchos años Bolívar Coronado hizo gala de su sátira total de la institucionalidad literaria ante las recién nacidas leyes de protección de los derechos de autor y bajo las narices de los propios escritores. Su arremetida no solo iba dirigido a ellos, cuyas firmas usurpó. También los editores estaban en su mira. Decía él, ellos necesitaban nombres famosos. Yo necesitaba trabajar para salir de apuros que comenzaban a hacerse también famosos. Por eso resulta prácticamente imposible que alguna vez se puedan llegar a conocer todos los textos que escribió o plagió. Según Luis Barrera Linares, tras el descubrimiento de sus múltiples identidades, Bolívar Coronado justificó su proceder y dijo: como yo no tengo nombre en la República de las Letras, he tenido que usar el de los consagrados, porque yo no puedo darme el lujo de que me salgan telarañas en las muelas. Tenía que morfar el tipo. Entonces, por necesidad, decía él, hacía estas cosas. Bolívar Coronado entonces no solamente estaba al tanto del Star System de la literatura, también conocía de cerca las políticas editoriales de la ciudad letrada. Volviendo al tema de su labor como copista y a la que tenía que asistir a la biblioteca todos los días y transcribir esos supuestos manuscritos coloniales, Bolívar nunca asistió a la biblioteca, limitándose a inventar 5 crónicas firmadas como Fray Nemesio de la Concepción Zapata, fíjate qué buen nombre, Maestre Juan de Ocampo, F. Salcedo Ordóñez, Diego Albeniz de la Cerrada y ese es muy bueno. Muy bueno. Mateo Montalvo de Jarama. Estas falsificaciones fueron descubiertas por el escritor e historiador venezolano Vicente Lecuna, como decíamos, debido a la presencia de estructuras y de redacción y vocablos inexistentes en la época en que presuntamente se escribieron. Lo mandaron al frente entonces las palabras, los neologismos que él utilizaba y que no se utilizaban en esos supuestos manuscritos, ¿no? Gracias a su supuesta habilidad por copiar estilos, hizo pasar por legítimos desde poemas hasta crónicas imaginarias de la conquista de América. Muchas de estas obras fueron publicadas por Editorial América, que desconocía la falta de autenticidad de los mismos. Entonces, dedicado a nuestro querido, ya lo queremos, ¿no? Forma parte de nuestro panteón de personalidades, claro, inadaptadas. Descubierto su engaño, como decíamos, Bolívar Coronado se ganó la enemistad de Rufino Blanco Fombona, quien lo persiguió por toda Europa sin éxito. En su fuga obtuvo empleo como corresponsal de guerra en África. De más está decir que nunca fue a África, nunca realizó el viaje a África, pero escribió sin embargo crónicas con las informaciones que lograba recoger en el puerto. Con su reputación afectada por sus engaños, Bolívar nunca volvió a Venezuela y vivió el resto de sus días marginado y en la pobreza. Finalmente, sin mayores recursos económicos, murió en Barcelona como consecuencia de una epidemia de gripe en enero del año 24. Así las cosas. Despedimos entonces y dedicamos este pequeño bloquecito a nuestros hermanos inadaptados. No, iba a decir nuestros hermanos venezolanos.
y su segundo himno, Ahí va. Tan curioso, característico, ¿cómo se llama este ritmo? Joropo. Joropo, Mandate un joropo. Y del que precisamente la paradoja de Bolívar Coronado es que se enorgullecía de todas las falsificaciones que había hecho, y de que lo hizo bien, lo hizo legalmente, renegaba. Lo odiaba. Bueno, dejamos que corra un poquito, Alma Llanera, y volvemos, Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal.